Creo que vamos a comenzar con el capítulo 8, ¿verdad? Sí. Capítulo 8. Estamos teniendo a través de las lecturas de Éxodo un panorama de lo que corresponde no solamente a la historia de Israel, sino a nuestra propia historia como pueblo de Dios, como pueblo escogido. Y vamos con el capítulo 8, que es la iglesia peregrina bajo la luz del Éxodo. Y vamos a comenzar haciendo las lecturas. Recuerden que después de cada lectura comentamos. Y el primer tema es desde los almacenes de Egipto al almacén del reino de Dios. Hermano Luis, ¿nos puede leer, por favor? Éxodo trata de dos liberaciones, el rescate divino de la esclavitud de Egipto y el rescate de la muerte merecida por la construcción de culto con el becerro de oro. En el primer caso, Faraón era la amenaza de Israel. En el segundo caso, era el mismo Dios del pacto. En ambas fue Moisés quien intercedió para que Israel fuera liberado. Con la narrativa del becerro de oro, sin embargo, comenzamos a darnos cuenta que el enemigo más peligroso que amenaza el futuro de Israel no es Faraón, sino el pueblo de Dios mismo. Durante toda la historia narrada desde Éxodo hasta Reyes, el pueblo de Dios sigue siendo de dura cerviz, de modo que al final de Reyes el pueblo se encuentra desterrado una vez más. El pueblo peregrino es una comunidad que goza de la redención y a la vez sufre de dura cerviz. Estos dos aspectos fundamentales dejan sus huellas en la identidad del pueblo de Dios encaminado hacia el reino de Dios. No es posible que nos adentremos en toda esta peregrinación, pero sí podemos profundizar su forma en Éxodo y de vez en cuando echar una mirada en la narrativa subsiguiente para agudizar nuestra comprensión de la iglesia peregrina. Las trayectorias de Éxodo. Antes de que continúe, hermano, hay una parte que quiero que resalten. Estos dos aspectos fundamentales dejan sus huellas en la identidad del pueblo de Dios, encaminado hacia el reino de Dios. ¿Cuáles son los dos aspectos fundamentales que caracterizan al pueblo de Dios? La redención y la dura cerviz. Así es. Las dos características del pueblo del Señor en la historia de Israel fue la redención y la dureza de su corazón. Esa convivencia, ¿no?, de un pueblo que ha sido redimido, pero que a la vez también está experimentando una tremenda oposición interna, desde luego. Sí, entonces vemos esos aspectos. Ahora, ahora sí seguimos con la trayectoria de Éxodo. Las trayectorias de Éxodo. Con trayectoria me refiero al movimiento narrativo de una escena a otra. Con escena me refiero a una unidad literaria de Éxodo cuya acción dramática expresa unidad temática y que sucede en un lugar definido. Para propósitos de esta presentación entiendo que Éxodo se compone de 6 escenas. Del capítulo 1, 15 al 21, Egipto. Del capítulo 15 al 22, 18 al 27, el desierto, la transición. En el 19, Sinaí. En el 25, instrucciones en la cumbre de Sinaí. En el 32, el becerro de oro. En el 35, la construcción del tabernáculo. Esta esquemática nos muestra dos trayectorias, una que lleva al lector desde Egipto, que es la 1, al monte Sinaí, la 3, y otra que lo lleva desde la cumbre del Sinaí, la 4, hasta el momento en que la nube llena el tabernáculo, 6. Cada una de estas trayectorias se detienen por una transición que define la trayectoria y la peregrinación del pueblo. Muy bien.
El libro de Éxodo entonces lo podemos dividir en seis momentos o 6 escenas, ¿sí? Recuerden que, como dice el escritor, y esto que estamos viendo aquí es lo mismo que ya vimos en el capítulo 11 de Génesis de la Torre de Babel, los momentos, las escenas que componen una unidad. Dice el escritor que con trayectoria me refiero al movimiento narrativo de una escena a otra, y con escena me refiero a una unidad literaria de Éxodo, cuya acción dramática expresa unidad temática y que sucede en un lugar definido. Entonces, una escena es una unidad literaria, ¿sí? Es esa unidad completa, ¿sí? Vamos a ver que Éxodo, tal y como lo estructura el escritor, está compuesto por 6 escenas, 6 momentos del pueblo de Israel. El primer momento es de Egipto al monte Sinaí, ¿sí? Ahí tenemos el primer momento, ¿sí? ¿Está bien? Sí, hermana, gracias. Sí, las trayectorias, las escenas, los momentos que componen al libro de Éxodo. Exactamente. ¿Cómo va esos momentos? Recuerden que estas escenas no están comprendidas por ejemplo, en un capítulo. En un capítulo. La escena se extiende más allá del capítulo, ¿sí? En el recuadro que tenemos en la página 45, la primera escena la tenemos del capítulo 1 hasta el capítulo 15, verso 21. Y la segunda escena comienza en el 15, verso 22, hasta el 18, 27. Ahora, esto es bien importante porque una de las cosas que nosotros tenemos que ir corrigiendo en la lectura de la Biblia es evitar el leer la Biblia libro por libro, perdón, no libro por libro, capítulo por capítulo. Sí, gracias, hermano. Porque eso nos cortaría la historia. Es lo que la vez pasada nos explicaba, que teníamos que leer el evento completo, ¿no? Así es. Aunque se lleve, como en este caso, que lleva 15 capítulos. Sí, la primera escena, 15 capítulos. Sí. Pero es toda la narrativa de ese evento. De ese evento. Ahora fíjense, el libro de Éxodo tiene 40 capítulos, ¿verdad? Pero si los vemos así en escena, como nos los presenta el escritor, realmente el libro ya no parece tan extenso. A lo mejor decimos, leerme el libro de Éxodo y son 40 capítulos. Y si pensamos en cuántos versículos tiene cada capítulo, suena un poco largo. Pero si lo vemos como escenas, 6 escenas en un libro ya no es algo tan pesado. Interesante, ¿no? Sí, así es. Esto es importante, el que al leer un libro podamos tener un esquema de cuáles son las escenas, los momentos que componen ese libro para que tengan sentido, ¿sí? Ahora, en este caso, tanto en Génesis como en Éxodo, el autor ya nos hizo ese trabajo. Nosotros vamos a Éxodo y sabemos que del 1 al 15 se nos cuenta la historia de Israel en Egipto, desde su llegada hasta su liberación. Del 15 al 22, la etapa de transición, el tiempo que están en el desierto. Del 15 al 18, del 19 al 24 en el Sinaí, del 25 al 31 las instrucciones que se dan en el Sinaí, las leyes,
construcción del tabernáculo, todo eso ustedes lo van a encontrar en esa sección del 25 al 31. Del 32 al 34 tenemos la experiencia del becerro de oro, que Es la dureza del corazón. la dureza del corazón, exactamente. Y del 35 al 40, la construcción del tabernáculo. Las instrucciones para construirlo. La, O la construcción, las instrucciones se dan del 25 al 31. Ajá. Y ya la construcción es del 35 al 40, donde ustedes, si leen, se van a dar cuenta que el pueblo da sus joyas, sus tesoros para que se pueda construir el tabernáculo. Ahora, si lo leemos así, el libro de Éxodo comienza a tomar sentido. Y este es el propósito. Si lo leemos sin tener la estructura clara, realmente leemos los libros sin fruto, sin entendimiento. En ese sentido, quizás sea más fácil leer un libro cualquiera, de una novela, un drama, un libro cristiano, quizás sea más sencillo porque desde el momento en que agarramos un libro, leemos su título y por lo menos ya tenemos una idea de lo que va a tratar el libro. Pero cuando leemos un libro de la Biblia, generalmente, por ejemplo, leemos Éxodo y Éxodo no nos dice nada, por lo menos no a nosotros, ¿verdad? Entonces en sí no sabemos de qué se trata el libro de Éxodo, ¿sí? Y eso hace que muchas veces lo leamos sin fruto, sin provecho. A lo mejor sí decimos, ya me leí los 40 los 40 capítulos de Éxodo, pero no le entendí, porque no vemos la secuencia, el desarrollo del drama que se está contando, de la historia que se está desarrollando. Entonces, como vimos la vez pasada, era la historia de Israel. De Israel, así es. La historia del pueblo del pacto que se va desarrollando y que nos muestra analogías con nuestra propia historia, no solo con nuestra historia individual, sino con nuestra historia como pueblo, como comunidad, como iglesia, como pueblo del pacto. Hay analogías. Las cosas no son iguales ni van a ser iguales, pero se muestra un patrón tanto de Dios obrando en el pueblo y también del pueblo. ¿Sí? Se muestra un patrón que va siendo constante en cada generación, en cada etapa. ¿Sí? Entonces, lo que sigue va a ser el desarrollo de esas escenas, de esos momentos. Ahora, aquí entre paréntesis, les decía, es fácil leer Éxodo porque ya tenemos el esquema, ya tenemos lo que el escritor nos da, pero si vamos a otros libros de la Biblia, nos vamos a topar con que yo tengo que hacer ese esquema. ¿Sí? Ahí está el trabajo nuestro. Pero si lo hacemos con los libros del Antiguo Testamento, recuerden que los organizamos en escenas, ¿sí? En momentos, en tiempos, en periodos que se nos cuentan esas historias con un propósito en particular, ¿sí? No sé si se acuerdan que decíamos que reconocemos o los teólogos reconocen 4 momentos históricos del obrar de Dios. Tenemos la creación, la caída, la promesa y la redención, cuatro momentos históricos que van siendo la constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, eso también nos ayuda a entender cómo está formado, cómo está estructurada, no solamente los libros, sino la Biblia. Creación, caída, promesa y redención. No sé si quieran comentar algo, hermanos, a preguntar algo.
Vamos a ver cómo el escritor desarrolla la primera trayectoria, el primer suceso, la primera escena, desde Egipto al monte Sinaí. Vamos a ver esa trayectoria y cómo se nos revela esa escena. Hermano Rafa, ¿puedes leer? La primera trayectoria de Éxodo lleva al lector desde los almacenes de la opresión egipcia hasta el monte Sinaí, donde Israel vive la libertad en la presencia de Dios. El texto clave que fundamenta esta trayectoria es: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Todo comienza en Egipto. Por su sabia administración de Egipto durante los 7 años de plenitud, José ejercitó un papel salvífico, de modo que de todo el mundo solamente ahí se experimentaba y se mantenía el orden de la vida en contra de la amenaza de la muerte a causa del hambre universal. Pero al morir José, Faraón rehusó reconocer su función salvífica e inició una represión en la que el pueblo de Dios se vio esclavizado para construir ciudades de almacenaje. Estas manifestarían el poder de Faraón. A causa de esto, Egipto llegó a ser desordenado y vacío, un caos informe. No fue por falta de buen liderazgo o una política insensata que Egipto se redujo a este desorden, sino por la acción jurídica de Dios al oponerse a los propósitos del Señor con Israel y desafiar el orden moral, no sometiéndose al verdadero soberano. Faraón provocó una represalia jurídica en la que Dios rompió todos los límites naturales de la experiencia cotidiana, lo que él mismo había impuesto en la creación, produciendo un diluvio de ranas, piojos, moscas, úlceras, granizo, tinieblas y muerte. Finalmente, este desorden hizo que Faraón admitiera que el Dios de Moisés es la única fuente de vida, cuando dijo: idos y bendecidme también a mí. La reciprocidad del orden jurídico en la creación era ineludible. No obstante, después de la noche de muerte y libertad, se endureció Faraón otra vez y persiguió a Israel para recuperar su gloria. Fue su última tontería. Jehová trastornó a los egipcios y los derribó con las aguas que tragaron la gloria egipcia. Esta escena nos describe la realidad en la que levantan la mano en contra del orden del reino de Dios y inevitablemente provoca una respuesta. Esta realidad es la que Faraón negó, y en esta misma realidad Egipto se desordenó y llegó a ser una encarnación pública del caos. En esta misma realidad no existía poder histórico que pudiera romper las ataduras de la esclavitud egipcia. Al fin de la escena, sin embargo, está claro quién posee tal poder: el que ordenó la creación para que la humanidad decidiera y elaborara una respuesta histórica justa en ella. Y la razón: por amor al pueblo de la promesa, la descendencia de Abraham. La escena narrativa de Egipto nos enseña que solamente el poder de Dios pudo contrarrestar el desorden que caracteriza la vida fuera de su presencia. Solamente este poder pudo crear el temor al único Dios que fundamenta la vida, y que solamente el poder de redención de Dios en la historia puede crear la verdadera fe en Dios y su siervo escogido. ¿Qué hizo el pueblo después del Éxodo?
Después de tan emocionante culto al lado del mar, proseguía la peregrinación de Abraham hacia la tierra prometida. Pero al igual que Abraham, no llegaron a la tierra prometida tampoco, sino al monte Sinaí. Al pie de este monte, entre Egipto y Canaán, recibieron la palabra de Dios, la ley con todas las estipulaciones que regiría la vida cotidiana en la tierra prometida. Desde ahora en adelante, Sinaí definiría la peregrinación del pueblo, porque allí, en la presencia de Dios, recibieron el orden y la seguridad para la vida peregrina. Sinaí se refiere a un sitio, pero no es su aspecto geográfico que lo define, sino los eventos sucedidos en este lugar, la revelación de la presencia de Dios y la proclamación de la palabra de Dios. A partir de ahora, los eventos acontecidos en Sinaí son los que van definiendo la identidad y tarea del pueblo. Ni Egipto ni Canaán pueden contribuir a la formación de su pueblo. Dios no permite que Israel se arraigue en ninguna cultura o etnia, ni aún en la judía. Tampoco será la experiencia histórica de Egipto o Canaán la fuente del futuro del pueblo de Dios. Solamente la palabra revelada en Sinaí y la experiencia histórica con el Dios de Sinaí, tal y como narrada en la literatura canónica, formaron la vida del pueblo. Dijo Dios desde la cumbre de Sinaí: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. En su peregrinación, Israel ha de mantenerse apartado de estas dos tierras. Solamente Sinaí dará el orden fundamental para su vida. Concluyo, pues, que la primera trayectoria lleva a Israel desde la encarnación del caos en Egipto hacia el orden y seguridad proclamado en Sinaí. Gracias, hermano. Esa trayectoria comienza entonces en Éxodo capítulo 1 y termina en el 15:21. Recordemos que cuáles son las razones por las que los hebreos llegan a Egipto, ¿recuerdan? Por la gran hambre, y solamente había comida ahí por las acciones que había hecho José, ¿no? Así es. Ahora, si ustedes se dan cuenta, desde Génesis venimos viendo cómo el reino de Dios está en oposición al reino de Satanás, o al reino de la muerte, que es un término que bien podemos usar. Cuando el Señor lleva providencialmente a José a tierra de Egipto hasta convertirlo en un primer ministro, lo hace precisamente para derrotar a la muerte, porque el hambre, ustedes saben que pues el hambre, uno de los resultados del hambre es la muerte. Si la muerte acabara con los patriarcas, o con el patriarca, en este caso Jacob, la promesa no podría pasar a la siguiente generación. Ahora, Dios providencialmente manifiesta su poder incluso sobre el hambre y sobre la muerte al llevar a José a Egipto y prepararlo para que cuando llegue esa etapa sea él el medio que Dios va a usar para mantener al pueblo de la promesa, al pueblo que ha sido llamado a ser bendición a las naciones. Y ser bendición a las naciones también implica luchar en contra de la muerte. Nosotros como iglesia luchamos en contra de la muerte en muchos aspectos. Luchamos en contra de la muerte a través de predicar el Evangelio. Cada vez que una persona se vuelve a la fe en Jesucristo, ha sido arrebatada de la muerte, ha sido sacado o sacada de la muerte. Nosotros, en ese sentido, somos llamados a hacer bendición a las naciones, bendición a las familias.
Lo que tenemos aquí entonces es que el Señor levanta a José, lo lleva a una tierra donde reina el caos y a través de José comienza a ordenarse ese imperio, ese mundo. Pero una vez que muere José vemos cómo el caos regresa a esa tierra y cómo los faraones tratan de mantener la bendición que Dios trajo a Egipto a causa de Josué, ahora la tratan de mantener por sus propias fuerzas, esclavizando a los hebreos. Tratan de mantener la prosperidad, tratan de mantener el progreso, esclavizando a los hebreos. Es decir, el intento de Satanás desde los inicios ha sido tratar de replicar la obra de Dios, pero por medios completamente diferentes a los que Dios utiliza. La prosperidad que Dios llevó a Egipto no fue a través de la esclavitud. No fue que José haya planeado o le haya dicho al faraón, esclaviza a más pueblos para que Egipto sea próspero, sino que fue a través o fue por medio de Dios que Egipto logró una prosperidad teniendo a José como un ministro. Cuando José muere, entendemos que también esa prosperidad comienza a declinar y los faraones intentan mantenerla a través de subyugar al pueblo judío, al pueblo hebreo. Ahora, realmente las cosas no han cambiado, hermanos. Estaba pensando que Egipto no solamente esclaviza al pueblo judío, esclaviza también a otros pueblos, sí. Pero el Señor solo salva a los judíos. Así es. Y vemos, hoy en la mañana estaba escuchando en el noticiero acerca de que la riqueza de todo el mundo se concentra en un grupo muy reducido de personas. No recuerdo el tanto por ciento de personas que son ricas en todo el mundo, pero es un porcentaje bastante pequeño en comparación del resto de las personas que no son consideradas como ricas. Y quien estaba dando la nota decía que estas personas no solamente están concentrando una gran cantidad de riqueza, sino que están aumentando su riqueza. Ahora, ¿qué significa eso? Que la riqueza de unos significa la pobreza de otros, ¿no es cierto? Que el aumento de la riqueza de unos significa la pobreza de otros tantos y de una gran cantidad. En realidad, el mundo no ha cambiado. Moisés en Egipto, nosotros en este tiempo, vemos la misma situación. El ser humano trata de traer una prosperidad aparte de la que Dios puede traer por medio de la obediencia. Trata de replicar lo que solamente Dios puede hacer. Y una de las maneras en que trata de traer la prosperidad es subyugando a otros. La riqueza se concentra en unos pocos, mientras que otros sirven para aumentar esas riquezas. Ahora, el libro de Éxodo no se trata del bien social o del equilibrio social, pero sí podemos ver que estas políticas reflejan el reino de la muerte. Y nosotros como cristianos estamos aquí para luchar en contra de este reino de la muerte. ¿Qué significa? No es una acción social de vamos a repartir a todos el 50 y 50, no que todos tengan lo mismo. No se trata de eso, sino más bien de que por medio del Evangelio nosotros luchamos en contra del imperio de la muerte que es evidente en nuestras culturas, en nuestras sociedades. Fíjese, pastor, que apenas estoy escuchando un comentario de otros pastores, que aquí en Tehuacán surge eso. O sea, hay mucha gente que todavía está oprimida. ¿Por qué salió la plática? Porque la fábrica de Audi iba a estar aquí en Tehuacán. Ajá. Y muchas empresas más que desconocíamos. Nos salió la plática por la empresa de Audi. Entonces decían que las familias que tienen el poder en Tehuacán se juntan para no dejar que se establezcan esas empresas grandes que vendrían mucho A beneficiar al pueblo, ¿no? A la ciudad de Tehuacán. Entonces, esas familias prácticamente tienen el control de Tehuacán.
avícolas, porcícolas y todo ese tipo de granjas, porque subirían un poco más la economía de los sueldos de los de Tehuacán. Ya tendríamos otro nivel de sueldos en estatus mínimo, ¿no? Pero ya serían sueldos mayores. Entonces toda la gente que estaría trabajando en esas fábricas, en las granjas, Emigraría a esa... exactamente. Pero sigue siendo esta situación, sigue Sí. el principio, pues, desde la antigüedad. Sí. Y esto manifiesta el caos y el desorden. Recuerden que Génesis 1 y 2 comienza con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, había un caos, había un desorden. En el caos y el desorden, lo vimos al inicio de los temas, era inhabitable para el ser humano. El hombre no podía habitar en ese caos en el que estaba la tierra primigenia, la primera tierra. ¿Qué es lo que hace Dios? Bueno, Dios trae el orden a esa tierra. Tenemos los 6 días en los que Dios comienza a ordenar la creación, a llenar, a crear y a llenar. Ahora, cuando vamos a Éxodo, encontramos que Israel está habitando en una tierra desordenada y vacía, es decir, donde impera el caos. Ellos no están viviendo como la imagen de Dios, están viviendo como esclavos. Pensemos, ¿Israel como esclavos pueden reflejar la imagen de Dios? No. No. Pensemos en una persona que, no sé, su familia es rica, y que esta persona se convierte en un indigente. ¿Puede reflejar ese hijo o esa hija siendo indigente la gloria de su familia, la gloria de sus padres? No. El pueblo de Israel, como pueblo elegido en una tierra de esclavitud, en una tierra de caos, no reflejaba la imagen de Dios. ¿Qué hace Dios? Va a traer el orden. Pero ahora tomemos en cuenta, antes de que sean introducidos a la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel, ellos reciben las leyes. ¿Qué es lo que le da orden a la creación de Dios? Pues la palabra de Dios. En Génesis 1 tenemos la historia, y el Señor dijo: sea la luz, y fue la luz. Y en Éxodo, en el recuadro que tenemos ahí, 25 al 31, las instrucciones en la cumbre, ahí en esa sección, ¿qué es lo que hace Dios al darle las instrucciones? Repite lo que hizo en Génesis 1. En Génesis 1 tenemos a Dios hablando: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Ahora Dios está hablando, otra vez está trayendo orden a la creación a través del pueblo. Les está diciendo: hagan esto y no hagan aquello, hagan esto y no hagan aquello. ¿Con qué propósito? Traer orden donde el pecado ha traído desorden, ha traído caos. Exactamente. Así que esto es, en esencia, hermanos, nosotros como pueblo estamos viviendo en un mundo que está volviendo al orden. ¿Por qué? Porque estamos viviendo bajo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre va a traer orden a todo el caos en el que nosotros nos hemos metido a causa del pecado. ¿Sí? Bueno, no sé si tengan algún comentario. Porque lo que leímos al principio, donde dice ese párrafo: el pueblo peregrino es una comunidad que goza de la redención y a la vez sufre de duras servicios. Estos dos aspectos fundamentales dejan huella en la identidad del pueblo de Dios, encaminado hacia el reino de Dios. O sea que siempre está pasando eso. Sí, esa trayectoria les repito que es el patrón, es un patrón que se va repitiendo, que desde luego se manifiesta de diferentes maneras, pero el patrón es el mismo, ¿sí? Es el mismo.
Ahora tenemos otra etapa, desde Sinaí al tabernáculo. Gracias. Alma, ¿puedes? La segunda trayectoria nos lleva desde la cumbre de Sinaí, donde la nube de gloria, hasta el tabernáculo que se llena de la misma. El texto clave que fundamenta esta trayectoria es: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es importante notar que Dios no quiere habitar en el tabernáculo, sino en medio de ellos, su pueblo. Por lo tanto, Dios diseña el tabernáculo especialmente para facilitar su presencia en medio de Israel. Éxodo se enfoca en la presencia de Dios en medio de Israel para presentar la resolución redentora del problema que ha sufrido la humanidad desde el momento que Dios echó a Adán y Eva fuera del huerto. A causa de este rechazo, toda la humanidad anda fuera de la presencia de Dios, por lo cual la historia y cultura humana se ven ineludiblemente afectadas. Fuera de la presencia de Dios no hay futuro ni bendición para los descendientes de Adán. Con Abraham, Dios creó algo nuevo dentro de la historia humana, una comunidad desarraigada de su pasado cultural, nacida de una mujer estéril y destinada a llegar a su presencia. Luego, cuando Éxodo relata que Israel está en Sinaí, declara con esto que la descendencia de Abraham ha llegado al lugar de donde Dios echó fuera a sus antepasados. La descendencia de Adán, la presencia de Dios. La presencia de Dios es el fundamento para el futuro de Israel, tanto en el desierto como en la tierra y hasta en el exilio, como lo demuestra la visión de Ezequiel. Los gentiles gozarán de este futuro solamente cuando entren en esta presencia de Dios. Años después de la revelación en Sinaí, cuando ya no había tabernáculo ni templo, el cuerpo de Cristo gozaría de la presencia de Dios mediante Cristo y el Espíritu Santo. Para aquel entonces los demás descendientes de Adán, los gentiles, entrarían en la presencia de Dios. No nos olvidemos, sin embargo, que a este Israel, el que está en la presencia de Dios, todavía le afectaba el pecado original de Adán, lo cual determinaría el diseño del tabernáculo, prohibiendo que estuvieran en la presencia inmediata de Dios. Israel necesita la distancia de santidad y la mediación sacerdotal, por lo cual Dios organizó el espacio donde viviría la comunidad de una manera especial, un campamento separado del lugar del tabernáculo. El diseño de este espacio se compone de 3 zonas que definen quién y hasta dónde pueden entrar. El sumo sacerdote en el lugar santísimo, los sacerdotes en el lugar santo y el pueblo a la entrada de la tienda. Dios mantiene una distancia apropiada entre él y su pueblo, ya que es peligroso acercarse a Dios. No subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Podríamos entender este campamento como un espacio similar al huerto de Edén. La simiente de Abraham vive en la presencia de Dios, donde todo está bien ordenado según la palabra de Dios. Y como en el huerto, en este espacio consagrado por la presencia de Dios, no se permite la contaminación. Dios no quiere que la simiente de Abraham repita el pecado de Adán. En otro aspecto, sin embargo, el campamento se distingue del huerto. Es móvil y lo es para facilitar la peregrinación del pueblo. Es decir, el tabernáculo hace posible que Dios sea Emmanuel, con nosotros, para su pueblo, el Dios que los acompaña en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Por eso el tabernáculo se llena de la nube de la gloria de Dios y el pueblo va de viaje solamente cuando lo señala la nube. El pueblo de Dios no sabe el camino ni cómo llegar a la meta, solamente Dios. Concluyo que la segunda trayectoria nos lleva de las instrucciones para la construcción del tabernáculo a la almación de la gloria de Dios hasta la construcción de este por el pueblo. Mediante este tabernáculo Dios acompaña a su pueblo en su peregrinaje. Creo que, hermanos, es evidente cómo se van repitiendo estas etapas. Ahora, recuerden que el propósito de la redención es traer la presencia de Dios al pueblo, o sea, nuevamente traer la presencia de Dios al ser humano, a la humanidad. Y eso lo vamos viendo de manera típica, o sea, como un tipo, en el Antiguo Testamento a través del tabernáculo, Dios regresando su presencia ya no al huerto del Edén,
geográfico, por decirlo así, sino ahora al pueblo del pacto, al pueblo que ha sido escogido para que en él more la presencia de Dios. Como el Señor todavía no había muerto, vemos que aunque la presencia de Dios estaba en medio del pueblo, el pueblo no tenía un acceso libre o directo a la presencia de Dios. Pero aquí se nos tipifica la presencia de Dios que sería posible tras la venida del Mesías, ¿sí? O sea, vemos entonces, tenemos Génesis 1 al 3, el hombre habitando en la presencia de Dios sin restricciones, sin nada que le impida estar en la presencia de Dios hasta que aparece el pecado. Génesis 3. De Génesis 3 en adelante vemos al hombre errante, no puede volver a la presencia de Dios. Lo vemos tan errante que incluso se hace necesario que el hombre sea erradicado de la faz de la tierra. Lo tenemos en Génesis 6. Después de Génesis 6, Génesis 7, 8 y 9 tenemos cielos nuevos y tierra nueva. Una nueva humanidad donde la presencia de Dios ha de estar en medio de ellos, en la familia de Noé, pero vemos que el pecado vuelve a aparecer pronto. Conocemos la historia, Génesis 11, el hombre no quiere sujetarse a los propósitos de Dios, intenta construir su propio imperio donde él sea el centro de la historia y no Dios. Y vemos otra vez el juicio en Babel, vemos cómo Dios trae juicio a los hombres en esta ciudad donde ellos están construyendo la torre. Y comienza aquí el progreso, vamos viendo cómo el Señor elige a una familia de las familias que surgieron de estos tres hombres, Sem, Cam y Jafet. Vemos cómo el Señor elige a la familia de la cual va a cumplirse la promesa, de la cual va a venir el Mesías. Y seguimos a ese pueblo, lo vemos con Abraham comenzando a tomar forma, Isaac, Jacob. Vemos cómo Jacob llega con sus hijos a Egipto. En Egipto muere Jacob, se convierten en esclavos durante 400 años. Y después el Señor manda a Moisés a libertar al pueblo del pacto, al pueblo de la promesa, para cumplir la promesa que Dios había hecho a Abraham. A ellos, a ti y a tus descendientes daré toda esta tierra. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que cuando Israel herede la tierra prometida y la presencia de Dios habite en medio de ellos, a través de ellos la presencia de Dios se extienda a todos los confines de la tierra. Nosotros vemos que a lo largo de la historia de Israel esto nunca fue cumplido a cabalidad, no fue cumplido en su totalidad, pero con la llegada del Mesías este propósito es cumplido. Entonces se dan cuenta cómo la historia bíblica en realidad es coherente con el tema que nos presenta. No es, nosotros le llamamos Biblia a la Biblia porque la llamamos colección de libros. Bueno, eso significa Biblia, colección de muchos libros. Pero se dan cuenta cómo a pesar de que es una colección de muchos libros, no es incoherente. O sea, no es que un libro hable de una cosa, otro de otra, y bueno, tantos temas que quién sabe quién le entienda a la Biblia. Vemos una historia que se va contando a lo largo de un pueblo. La historia del pueblo de Israel es la historia de la redención, es la historia de la salvación. Y así la tenemos que leer, así la tenemos que ver. ¿Sí? O sea, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento estamos leyendo la historia de cómo Dios está trayendo su presencia de nuevo a esta tierra que a causa del pecado, su presencia o Dios quitó su presencia. No sé si quieran comentar algo, hermanos. Pastor, esa presencia de Dios la veo también como algo progresivo, Sí, como han sido los pactos, sí, que, o sea, en Edén la presencia del Señor era plena. Dice que andaba con Adán, se corta radicalmente por el pecado, sí. Y veo pues, aquí que Dios trae su presencia a los hombres, pero no de una manera plena, ¿no?
Sí, sí. De alguna manera la presencia de Dios estuvo velada en el tabernáculo. Es un poco complejo entender el tema, porque por un lado debemos entender que Dios no puede estar en partes, o sea, en cantidades, por decirlo así. Pero por otro lado también debemos entender que el pecado obstaculiza la manifestación total de la presencia de Dios. Quizá tenga que ver más con nosotros, ¿no? Que su gloria está velada a causa de, o con el pueblo de Israel, que la gloria del Señor estaba velada a causa del pecado que había en Israel, como lo vemos, esa dureza de corazón que impedía que ellos experimentaran plenamente la presencia de Dios que había descendido en el tabernáculo. Pienso que nosotros limitamos, ¿no? Ajá, no que Él no se pueda mostrar, sino que nosotros somos los que limitamos. Sí, yo creo que esa es la idea de la Escritura, que nuestro pecado ha puesto como un velo que no brille o que no resplandezca plenamente la presencia de Dios. Es cierto, creo que hoy nosotros gustamos de la presencia de Dios o podemos percibir o entender mucho mejor la presencia de Dios de lo que Israel la percibió y la entendió en el antiguo pacto. Aún así, nuestro desconocimiento a veces de la palabra de Dios nos hace pensar que nosotros vivimos en condiciones peores que las que vivió el pueblo de Israel, ¿no? Porque decimos qué bonito que en el tabernáculo bajaba la nube, sí, y pensamos que así fuera en nuestro tiempo, sería algo maravilloso, sería algo bonito, pero desde el punto de vista del progreso de la redención, nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la presencia de Dios se ha manifestado de una manera mucho más clara de lo que fue en el antiguo pacto. Porque está ya el camino, ya lo dejó ver. Sí. Pues como dice usted, no es que Él no se muestre, sino que nosotros con nuestro pecado, pues velamos. Velamos, así es. Tenemos acceso a su palabra, o sea, a su mente. Sí. O sea, en nuestras manos está su palabra y su revelación, ¿no? Así su es. presencia, su espíritu, porque su palabra es espíritu. Sí. Más que nada, como decía la palabra, a los discípulos que le convenía que partiera, ¿no? Porque dejaría al Consolador el que nos guiaba a toda verdad. Viene siendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es la manifestación de la presencia de Dios en nosotros como iglesia, como pueblo suyo. Entonces la gloria del Señor está en nosotros de una manera en la que el pueblo en el antiguo pacto no pudo experimentar y que nosotros estamos experimentando. Sí. Así es. Pero el patrón está ahí, ¿no? La manera en que Dios obra es un patrón que ha quedado marcado en la Escritura. No sé si tengan algún otro comentario. Muchas personas a veces dicen, ora por mí porque Dios te hace caso más a ti o tú estás más llena de Dios, ¿no? Pero realmente no es eso, como usted dice, Dios no tiene limitantes y cada quien, a medida que individualmente tenga esa relación, pues es más la comunión y la intimidad de su presencia, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, yo y mi esposo, él veo que se mete más y yo casi no tengo mucha relación, obviamente él va a tener más revelación de su palabra y de él que yo. Como dice la hermana, entre más busquemos de él a través de su palabra, pues vamos a tener esa comunión con él más estrecha, ¿no? La presencia de Dios, cuando leemos la actividad de la presencia de Dios,
Si nos damos cuenta, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto nos habla de que Dios viene a habitar plenamente en su pueblo. Desde luego eso no implica o no significa que de manera particular en nosotros no habite, pero generalmente se habla de la presencia de Dios colectivamente. Él viene a habitar en su pueblo, en medio del pueblo. También tenemos textos que nos hablan con claridad que cada uno de nosotros es habitado por el Espíritu Santo. Tenemos esos textos que son claros y que nos hablan respecto de esto. Pero no los debemos o no debemos pasar por alto otros pasajes de la Escritura que hablan también de que la presencia de Dios o el Espíritu Santo se manifiesta plenamente en la iglesia, en el pueblo. Con respecto a lo que nuestra hermana comparte, depende de qué personas estemos hablando. Por ejemplo, un no creyente, una persona que no es creyente, no puede experimentar la presencia de Dios porque está fuera del pueblo del pacto. ¿Sí? No puede. Los creyentes tenemos la certeza de que el Espíritu mora en nosotros, y precisamente cuando nos reunimos de manera congregacional hay una expresión mucho más clara de la presencia de Dios en nosotros. ¿Sí? No sé si recuerden, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 12. Doce. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también tú. Y luego el 3, hermano. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pablo está hablando acerca de que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo habita o se manifiesta plenamente en la congregación. Así es. La presencia del Espíritu Santo se hace evidente no en lo que yo hago, sino en lo que hacemos como pueblo de Dios, en la colectividad del pueblo de Dios. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo habita entre nosotros, o cómo sabemos que somos el templo de Dios? Por la actividad de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo está usando una analogía. ¿Cómo sabemos que estamos vivos? Bueno, es que todo mi cuerpo está rígido, pero solamente un dedo se me mueve, por eso sé que estoy vivo. No, sino porque todo el cuerpo tiene movimiento, ¿verdad? Y así es la iglesia. ¿Cómo sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros? Por la actividad de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Nos vamos nutriendo mutuamente, ¿sí? No sé si haya explicado el concepto. No sé si tengan alguna pregunta. Debemos de quitar de nosotros el individualismo, Sí. de nuestra mente, erradicarlo por completo, ¿no? Pensar en función del pueblo, Así es. cuerpo de Cristo. ¿Sí, hermano? Sí. Yo creo en este sentido que no es que, supongamos en lo que nos comenta nuestra hermana, no es que alguien tenga más del Espíritu y otra persona tenga menos del Espíritu. Eso es imposible. Lo que a lo mejor no hemos logrado entender es que a lo mejor este hermano tiene una actividad del Espíritu Santo que a mí me puede complementar, ¿sí? Y que estando fuera del cuerpo de Cristo no puede darse ese complemento. Pero yo tengo una actividad singular del Espíritu Santo que puede completar a otros de mis hermanos. Entonces, creo que deberíamos verlo así, ¿no? En el momento en que, no sé, a lo mejor yo estoy necesitado de una palabra de exhortación, de amonestación, no es que en ese momento el Espíritu no esté en mí, sino que se está abriendo la oportunidad
para que los miembros del cuerpo de Cristo suplan la necesidad que hay en otro miembro del cuerpo de Cristo y así sea evidente la vida del Espíritu que habita en todos nosotros. Y eso sí es cierto, porque a veces cada uno de nosotros quiere resolver sus propios problemas solos porque la gente piensa de esta manera, de manera individual. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero dice, como usted está diciendo, dice la palabra que se nos han dado diferentes dones. Así Cada es. uno diferente, ¿no? Sí, Y eso es lo que nos complementa. exactamente. Y el individualismo nos impide que el Espíritu Santo se manifieste plenamente en nosotros. Porque sí, les repito, hay quienes piensan, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pero el texto no dice si Dios está conmigo. ¿Sí se acuerdan cómo dice el texto? Si Dios con nosotros. Habla de una pluralidad, habla de la comunidad. No es si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Sino de la pluralidad. Si Dios con nosotros, ¿quién? No contra ti. ¿Quién contra nosotros? La comunidad. Exactamente. Y a veces es lo que más nos cuesta, ¿no? Queremos salir solos, vivir solos la vida cristiana y no nos damos cuenta de la necesidad que tenemos del cuerpo, porque en todo el cuerpo se manifiesta plenamente el Espíritu Santo. ¿Sí? De ahí la importancia de la congregación como tal. Y no solamente del juntarnos, sino del permitir que el Espíritu se manifieste en nosotros. Desde la familia. Así es. ¿Sí? Y cuando hablamos de permitir que el Espíritu Santo se manifieste en nosotros, no estamos hablando de éxtasis o de cosas como esas que a final de cuentas, si ustedes se dan cuenta, ese tipo de manifestaciones que muchos llaman manifestaciones del Espíritu Santo son individualistas, porque no benefician a nadie. Y en el texto de 1 Corintios 12 se nos habla de la acción del Espíritu para el beneficio del cuerpo. ¿Sí? Entonces eso lo debemos tener bien claro. ¿De qué manera el Espíritu se puede manifestar en mi vida para el beneficio no mío, sino para el beneficio del cuerpo? Pastor, es como, por eso, cada quien el don que desarrolla, ¿no? Esa es la forma de complementarnos. Sí. Porque mucha gente también dice, pues es que yo tengo, las personas que no se quieren congregar, por ejemplo, dicen, pero yo, ¿por qué si yo tengo la Biblia? Sí. O sea, yo la puedo leer y a mí el Espíritu me va a revelar según la persona, ¿no? Lo que entienda. De ahí las ganas o la excusa para no congregarse. Y aparte el desaprovechar los dones que tenemos, ¿no? O que tienen nuestros hermanos que tienen más desarrollados. Por ejemplo, me refiero principalmente a los maestros, a los pastores, porque ellos están dotados de ese... precisamente para eso, para enseñarnos, así como en la casa debiera ser el papá, en la congregación el pastor. Y muchas veces nosotros no queremos entender ese complemento, que finalmente no es exactamente que sea solo el pastor, sino que también es una parte de ese mismo cuerpo, ¿no? Sí. Y esa parte sirve para ayudar a la otra. Así es. No nosotros a nosotros mismos, enseñarnos o sanarnos o aceptarnos a nosotros mismos. Sí. A veces escuchamos cosas como, bueno, ¿estás desanimada? Pues ponte a leer tu Biblia, ¿no? Ponte a orar. Y impedimos que el Señor traiga, por ejemplo, en esto, si hay alguien desanimado, impedimos que el Espíritu Santo traiga fortaleza a través del cuerpo de Cristo. ¿No? ¿Por qué? Porque decimos, pues si estás desanimado o desanimada, ponte a orar. Ahí tú solito en tu casa, ora. Lee tu Biblia. Y no funcionamos como cuerpo, como comunidad. O a veces dicen, vamos a orar por ti, cuando uno está desanimado. Bueno, ese vamos a orar por ti, sí se vale, ¿no? Pero no lo hacen en el momento, sino que Cada quien en su casa. cada quien en sus casas, vamos a orar por ti, pero cada quien... En la congregación yo creo que debería darse esa comunidad en cuanto a las situaciones que vivimos, ¿no?
Tiene su lugar, pero sí es cierto. Por ejemplo, si alguien está desanimado, quizá no es que Dios escuche mejor, pero también es más claro para la persona que oremos ahí con ellos o con ella que hacerlo en casa. No estamos diciendo que si cada quien ora en su casa, pues a lo mejor tarde más en que Dios responda, pero va a ser más evidente para ese creyente sentir el amor, la manifestación del Espíritu Santo a través de aquellas palabras y de aquella gracia que está recibiendo en ese momento. Y es que esa relación entre hermanos trae intimidad en la oración. Ujú. Yo conociendo la situación de mi hermana, a lo mejor yo siento algo que tengo también, por lo cual digo, pues ahorita que están todos mis hermanos podemos orar por lo que a ti te está pasando, ¿no? Entonces esa intimidad que trae en el cuerpo de Cristo es lo que nos va a ayudar a fortalecer más nuestra comunión, nuestra fe, Así es. ¿verdad? La presencia de Dios en nosotros. Sí. O sea, dense cuenta cómo el Señor, cuando salva a Israel, salvó a un pueblo, no a un individuo. Ni siquiera individuos. Lo salvó como pueblo. ¿Sí? Hoy te estoy recordando del Nuevo Testamento, casi siempre todas las exhortaciones son así a todos. A todos. Son congregacionales. Exhórtense, o sea, es a todos. Sí. Sí, todas. Y están dirigidas a la iglesia como pueblo, como comunidad del pacto. Y eso, aplicado para nosotros, es un mayor compromiso. Sí. Así es. Iba a decir que como en el Apocalipsis Sí. dice, ¿no? El mensaje es para la iglesia, no para individuos Así es. que hayan cometido algo. Es para todos. Sí. Sí, entonces, hermanos, creo que Éxodo y lo que estamos aprendiendo, una de las enseñanzas colaterales, por decirlo así, es la importancia de nosotros como pueblo, como comunidad. ¿Sí? Ya recuerden lo que dice Santiago: ¿está alguno de ustedes enfermo? Llame a los ancianos. Así es, llame a los ancianos. Todo lo que hacemos lo hacemos en comunidad. Pablo a los Efesios exhorta a que cantemos himnos y cánticos o salmos espirituales, pero lo dice en el contexto de la comunidad. ¿Sí? Todo lo que hagamos o lo que vivamos debe ser en el contexto de la comunidad. Así es. Pues no sé si hay algún comentario más. Yo creo que porque no nos ha quedado claro la relación que debe de haber entre nosotros, ¿no? Como nos Como en una clase, como familia. O sea, dejar de vernos como familiares, más bien como unas personas completamente ajenas que nos reunimos de vez Un en día en cuando. especial, ¿no? Ajá, sino entender esa... Y aparte pues estamos llamados a eso, ¿no? A amarnos de esa forma. Sí. Pero no nos quedaba claro de qué forma era la que nos teníamos que amar. Y es vencer nuestro orgullo, ¿no? Es ser humildes tanto para brindar a nuestro hermano algo que nosotros tengamos, como para recibir lo que los demás hermanos nos van a pueden dar. proveer, Sí, porque somos todos el medio que el Señor usa para los demás. Sí. Sí, todos tenemos algún don que en algún momento es necesario para otro hermano. Y miren, estamos acostumbrados a que, incluso en el caso de Moisés, así estaban acostumbrados, que cualquier problema que vivían, lo primero que pensaban era: vamos a ver a Moisés. Y la iglesia en la actualidad gira alrededor de algunas personas en particular. Por ejemplo, y no es que esté mal, ¿no? En algunas iglesias
Yo a veces he platicado con pastores que me dicen que los llaman a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, que porque se sintieron mal y que fueran a orar. Y no es que esté mal, o sea, debemos tener nuestra confianza en el Señor y está bien, ¿no? Pero me llama la atención que lo primero que piensan es, si me duele el estómago, la primera persona que me viene a la mente para orar es el pastor, ¿no? Y ahora, no significa que el pastor no debe ser la primera persona. A donde voy es que muchas veces hacemos que la vida de la iglesia gire alrededor de una sola persona. E impedimos que el resto de la gente también use los dones que tiene para beneficiar a la congregación. Y pueden suceder dos cosas: que el pastor cree que tiene todos los dones y que la iglesia cree que el pastor tiene todos los dones, ¿no? Entonces se vuelve un vicio difícil de romper en muchas ocasiones. Debiera ser como ahorita que mencionaba de Moisés, ¿no? Sí. O sea, que pues estamos siendo capacitados como pueblo para usar y para, pues sí, ¿no? Entre el pueblo lo que estamos aprendiendo. Y debiera ser así, de entre hermanos, ayudarnos con las situaciones que tengamos y las que nosotros sabemos que necesitamos más sabiduría, como decía Moisés, ¿no? Que decía, ya pasa que los atiendan otros y ya las más difíciles. Con Moisés. ¿No? Lo que estábamos aprendiendo el domingo, ¿no? Que los ancianos son llamados a apacentar a la iglesia. O sea, debe haber siempre en la iglesia gente experimentada que sabe qué situaciones, qué cosas hacer en determinada situación, que tiene la capacidad de guiar, de orientar, de conducir a los más jóvenes o a los que vienen detrás. Entonces vemos que la iglesia siempre es la expresión de la actividad de todos. Desde luego, los ancianos o los pastores con mayor responsabilidad, pero vemos a los miembros de la congregación también ejerciendo un papel activo en el asunto de la misma congregación, ¿sí? Y eso es lo que nos enseña Éxodo también. Podemos ver que en la construcción del tabernáculo no fue Moisés y los sacerdotes, no fueron solamente ellos. Vemos la actividad de todo el pueblo, contribuyendo cada uno de la manera en que pudo, algunos con el material, ¿sí? Con sus bienes, dando bienes, lo que tenían, la mano de obra. Todos fueron partícipes activos en la construcción del tabernáculo, ¿sí? Eso nos habla de la colectividad del pueblo de Dios. Dios ha llamado a su pueblo para que todos trabajemos como eso, como un pueblo. Y aún así dice la palabra que a esas personas que tallaban las cosas, Dios les dio la capacidad. Sí, les dio la sabiduría. Ni siquiera tampoco eso. Así es. Sí. Pues ahorita recordaba de cómo cuando iban a salir de Egipto, el Señor también puso en el corazón De los egipcios. darles las joyas y todo. Yo me preguntaba, o sea, como ¿para qué? ¿Para qué joyas? O sea, ¿qué las van a ocupar? Las van a lucir en el desierto. Sí, pero pues el Señor tenía su propósito, su plan, ¿no? Eran para su tabernáculo y para todos Así los es. instrumentos. Sí. O sea, desde los recursos materiales hasta la sabiduría, todo proviene de Dios. Y Pablo dice, si tú recibiste algo, ¿de qué te jactas? ¿Sí? Esto viene a recordarnos que todo lo que nosotros hacemos para edificar a la iglesia, lo hemos recibido, ¿no? Nadie puede sentir o actuar con orgullo y decir, si no hubiera sido por mí, No hubieran terminado. exactamente, si no hubiera sido por mí ya No lo hubieran hecho. no hubiera pasado eso, ya se hubiera ido esta familia así es. Pero no nos damos cuenta que todo lo que hacemos para edificación de la iglesia es el resultado de lo que Dios mismo ha provisto. Todo lo que somos, ¿no? Así es. Todo lo que somos. Todo lo que somos. Desde cosas que quizá aprendimos antes de ser creyentes,
como dones que nos ha dado para el beneficio de la iglesia. Es un hecho que muchas de las cosas que aprendieron y que aprendimos antes de ser creyentes en habilidades materiales, a veces sirven para el beneficio de la congregación. Y Dios nos dio la capacidad de aprenderlas para que llegado el momento pudiéramos usarlas para el beneficio y el provecho de la congregación. Entonces nada, en realidad. Es por nuestro esfuerzo. Así es. Nada es al azar, nada es por esfuerzo personal propio. Y sí, mantengamos la mentalidad de pueblo, de iglesia. Vamos a concluir leyendo este tema, 2 transiciones incómodas. Hermana Columba, ¿puede leer? Sí. Dice, entre la tierra de Egipto y el monte Sinaí encontramos la narrativa en el desierto. Entre las instrucciones para y la construcción del tabernáculo, el relato de la apostasía. Estos forman transiciones que detienen las trayectorias ya comentadas para definirla más detalladamente. Es decir, el itinerario desde Ramsés hasta Sinaí describe a Israel en actitud de transición entre su niñez y madurez. La narrativa de apostasía describe a Israel como rebelde que por compasión escapa de la muerte merecida. Estas 2 escenas son cuadros que pintan verdades incómodas que el pueblo peregrino prefiere ignorar. Muy bien. ¿Sigo? Bueno, sí, por favor, continúe. 2 cuadros de la verdad para el pueblo peregrino. Para entender mejor la figura del cuadro, podríamos entender Éxodo como si fuera una colección organizada de fotos que se compone de diferentes agrupaciones de las mismas. Fotos que reflejan la vida en Egipto, en el desierto, al fondo del Sinaí, etc. Considerando Éxodo de esta manera, veríamos 6 agrupaciones o cuadros, cada uno con su enfoque. 1:1 al 15:21, Egipto, conflicto entre Dios y Faraón. 15:22 a 18:27, desierto, transición. 19:1 a 24:18, Sinaí, pacto en la presencia de Dios. 25:1 al 31:18, instrucciones para construir el tabernáculo. 32 al 34:35, becerro de oro, transición. 35 a 40, la construcción del tabernáculo. Característica de una foto es que su composición no cambia, sino que pone de relieve a un grupo de personas, una situación familiar, un evento, etc. Tal que cuando la vemos meses o años después, reaccionamos diciendo algo como, ¡ay, qué linda era! ¿Qué día fue? O esta foto me hace pensar en mis promesas cuando me casé. O recuerdo bien el día que me convertí, me recuerda de la gracia de Dios en mi vida. O no recordaba que fue así. Las fotos nos recuerdan las realidades del pasado que nos siguen definiendo en el presente. Por eso las guardamos y las volvemos a mirar. Fotos de la familia, de vacaciones, de eventos claves en la historia de la nación o de la iglesia. Las fotos nos ayudan a hacer memoria y mantener nuestra identidad. Aplicando esto a Éxodo, de acuerdo a sus 6 cuadros, veremos que estos mantienen la memoria del pueblo de Dios. Cada agrupación le enfrenta con una realidad, la cual, aunque arraigada en eventos pasados, sigue identificando al pueblo en épocas posteriores. El de la tierra antes, durante y después de la monarquía, durante y después del exilio, durante y después del ministerio terrenal de Cristo. A continuación examinaremos las 2 transiciones como cuadros de la realidad que nos llevan narrativamente desde el desorden de Egipto hacia el orden del pacto en Sinaí, y desde las instrucciones para el tabernáculo hasta su construcción y la posterior presencia de Dios en medio de Israel mediante el tabernáculo. En estas trayectorias seremos también enfrentados con realidades incómodas para nuestro peregrinar. Gracias, hermano. Así que lo que nos está diciendo el escritor es que estas 6 escenas, 6 fotos que, como las llama él, definen a lo que es Israel posteriormente. No lo que tenemos después de Éxodo, y como él lo va diciendo, incluso hasta el ministerio de Jesucristo, está arraigado en todo lo que ha sido Israel desde que fue liberado de Egipto, cómo se comportó, cómo actuó, cómo vivió.
todo eso ha definido o definió su conducta, definió su vida y sigue siendo influyente en los distintos tiempos y en las distintas etapas que vive Israel como pueblo del pacto. ¿Sí? Solamente para concluir y para recalcar, nosotros no podemos entender nuestra historia de manera personal, tenemos que entenderla colectivamente, ¿sí? Tenemos que entenderla como pueblo. Nuestra vida, incluso como iglesia, está definida por nuestra identidad como pueblo, no de manera individual. No estamos, aquí quiero que me entiendan, no estamos tratando de borrar nuestra individualidad, seguimos siendo seres humanos, individuos, pero nuestra identidad está mejor marcada como pueblo y no como individuos, ¿sí? Esto es importante porque cuando nosotros, como bien lo decía el hermano Luis hace rato, cuando predicamos, estamos predicando a un pueblo, no a individuos, ¿sí? Estamos predicando a un pueblo al que pertenecemos. Cuando hablamos de nuestra redención, estamos hablando de una promesa que nos ha sido dada como pueblo, no como individuos, ¿sí? Cuando hablamos de nuestra esperanza, incluso de perdón y de restauración, está dada en el contexto de un pueblo, no de individuos, ¿sí? Y recalco, no estamos tratando de borrar la individualidad o la personalidad de cada uno de nosotros, sino manteniendo una sin olvidar la otra. Somos un pueblo, somos parte de un pueblo, y cuando digo parte de un pueblo no solamente me refiero a quienes nos reunimos acá, sino a ese pueblo que surgió desde la promesa en Génesis 3:15, que se formó con Abraham, que se estableció, al pueblo al que el Señor Jesús al que el Señor Jesús vino a ministrar en su ministerio público, y del cual nosotros en el cual nosotros hemos nacido también, ¿sí? A ese pueblo es al que pertenecemos. Las realidades históricas de de Israel, sus experiencias también son nuestras experiencias. Y hay etapas incómodas de nuestra vida que a veces quisiéramos olvidar o quisiéramos que nadie preguntara. Pero Dios, en su soberanía, en su fidelidad, mantiene el registro de nuestros antepasados para que no nos olvidemos también nosotros de nuestro propio pasado y de la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Pues no sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Yo no sabía que de eso trataba eso. Porque así la veíamos como una historia ajena a nosotros, ¿no? Sí. Algo que ya pasó y que de eso les pasó a ellos, y que bueno que a nosotros no, pero estamos dentro de lo mismo. Sí. Sí, que como que lo veían y veían la nube y todo eso, al ratito otra vez volvían a recibir y otra vez. Igualito que nosotros. Sí. Y si a ellos los reprochamos, más reproche merecemos nosotros, ¿no les parece? Porque ya tenemos la historia completa. sí, y no solamente el conocimiento, sino mejores promesas. O sea, tenemos el cumplimiento de lo que ellos esperaban. Y si ellos, teniendo esas imágenes típicas, fueron reprochados por el Señor, dice el escritor a los Hebreos, cuánto más castigo merecen aquellos que han visto esas promesas cumplidas. Ahora, obviamente hay una diferencia entre los creyentes del primer siglo y nosotros, porque ellos vieron a Jesús de manera física y nosotros lo vemos por la historia que nos ha sido contada, ¿sí? También hay una diferencia, pero vivimos en un tiempo diferente de promesas cumplidas, ¿sí? Pues si no hay dudas, si no hay comentarios. Ya la próxima semana, ya estamos terminando el de hermenéutica, de hecho nos faltan unas cuantas páginas. Lo que ha hecho este libro es enseñarnos a leer la Biblia. ¿Se han dado cuenta que nos lleva a cómo leer el Antiguo Testamento y a darnos cuenta que el Nuevo Testamento
está bien afianzado en el Antiguo Testamento y nos ayuda a leer. Entonces ya la próxima semana vamos a trabajar con nuestro libro de teología, ya que estamos terminando, para que también al ya tener la base de la interpretación bíblica, también sepamos, la teología sistemática se fundamenta en la hermenéutica. Si no hay una buena hermenéutica, bueno, la teología sistemática también será deficiente. ¿Sí? Bien, no sé si hay algún comentario, pregunta. Estoy leyendo Éxodo Sí. precisamente por el tema que estamos viendo y lo que leía yo hoy en la mañana dice sobre cuando sale el pueblo que despojan a Egipto, que yo entiendo que el pueblo de Israel como que casi que le pagaron para que se fuera de Egipto, Sí. ¿no? O sea, Ujú. ellos pedían, no sé exactamente si ellos les estaban pidiendo, dice Dios, que pidieras a tu vecino Ujú. y ellos iban a dar, ¿no? Yo entiendo como que el pago que ya venden, pero ¿qué significado tiene eso? El despojo de la tierra donde están saliendo, porque se van todos, se van los hombres, se van las mujeres, se van los niños, se van su ganado, dice la palabra ahí que van personas de otros, ajá, como que yo entiendo que no solo los que eran Hebreos o hebreos, ujú. como que con ellos van otras personas y Incluso algunos egipcios también. ¿Y qué significado tiene ese despojo, ese dejar al Egipto después de las plagas, después de que han muerto los primogénitos, y aún las cosas materiales de oro que te quedaban, esas también me las llevo? O sea, ¿cómo aplica eso en el cumplimiento de la promesa de Jesucristo? En el Nuevo Testamento encontramos en Efesios capítulo 4 que cuando el Señor, capítulo 2, que nos habla acerca de que Jesucristo despojó, vamos a la cita para que sea textual, Efesios 2. Perdón, 4:8. Efesios 4:8. ¿Sí? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, tenemos una analogía. Cuando el Señor Jesús efectuó la redención de su pueblo, dice que Él llevó cautivo a la cautividad, o al que había tenido cautivo a su pueblo. Y luego fíjate de la siguiente oración, y dio dones a los hombres. El hombre en esclavitud es inservible para servir a Dios. Israel en Egipto era inservible para servir a Dios, era un esclavo, no tenía absolutamente nada. Pero no solamente era un esclavo, sino que sus cautivadores le habían despojado de la riqueza que ellos les correspondía o que era suya, por decirlo así, porque gracias al trabajo de ellos como esclavos, como de otros, Egipto se había enriquecido. Entonces lo que hemos estado viendo es que hay una lucha entre el reino de Dios y el reino de Satanás,
Y lo que hace Satanás, el Señor Jesucristo lo dijo con claridad, que Satanás ha venido a robar, matar y destruir. La esclavitud del pecado despoja al hombre de todo aquello que puede usar para servir a Dios. Cuando Dios salva a su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo salva y le devuelve o le restituye todo aquello que le ha sido quitado y que le impide servir a Dios. En el caso del pueblo de Israel, esto tiene que ver con aspectos materiales, porque como lo estábamos comentando hace rato, eso mismo que ellos recibieron, ese oro, esas piedras preciosas, todo eso no era para que lo lucieran en el desierto, era para que construyeran la casa de Dios, el tabernáculo. Es decir, aquí tenemos una analogía. El Señor cautivó a los cautivadores de Israel, a Faraón y a todo el pueblo, y eso implicaba que le dio una riqueza a Israel para que sirviera a Dios con esa riqueza. Y tenemos este pasaje que es una analogía. El Señor cautiva al cautivador, a Satanás y a sus huestes, libera a su pueblo y luego dice, y dio dones a los hombres. Ahora, esos dones no son materiales, pero son dones que sirven para la edificación. Ellos iban a construir un tabernáculo material. Nosotros estamos construyendo el cuerpo de Cristo. Ambos necesitaban, ambos necesitamos algo. Y esto nos ha provenido de Dios, exactamente, para cumplir esa función. Ellos necesitaban oro, piedras preciosas y todo lo que se requirió. Nosotros necesitamos otros elementos. Dones espirituales. Por eso teníamos que ser también liberados. Sí, porque en esclavitud no podemos servir a Dios. Entonces, nosotros hemos sido enriquecidos al igual que ellos para que esas riquezas las pongamos a disposición del Señor para la edificación del cuerpo. Así es. Entonces es análogo, ¿no? Principalmente a la iglesia del primer siglo, que recibió todos esos dones para la edificación de los apóstoles, que recibieron esos dones para que el cuerpo comenzara a formarse. Así es. Por eso era necesario que así pasara. Qué bueno. Sí. Sí. De nada. Pues gracias a Dios por lo que Él nos ha dado. Pues vamos a hacer una oración, hermano.